Perfecto, por fin. Gracias nueva vez por estar, perfecto, por estar aquí presente ahora en la tercera clase, es decir, el tercer módulo del Diplomado Psicología 360 y me da mucho gusto que le hayamos dado el seguimiento con algunos contratiempos de temas de salud, pero gracias a Dios porque no ha permitido darle continuidad. Entonces, de inmediato voy a compartir la presentación y recuerden que el tema de este módulo, porque siempre lo decimos, al finalizar uno, damos el tema del siguiente, por lo que el módulo 3 se titula Nosotros y los otros y está relacionado a lo que es el comportamiento social. ¿Por qué actuamos diferente en grupo y cómo se forman esos vínculos? Es interesante porque en verdad le envié unos videos por el grupo donde de manera, a través de ese experimento social, se evidencia tangiblemente, por así decirlo, de cómo nos dejamos llevar por la influencia de los demás y actuamos de esa manera, independientemente quizá no estemos de acuerdo o no vaya, de hecho, conforme a nuestros valores. Entonces, hoy vamos a explorar cómo la influencia social, los prejuicios y la empatía moldean nuestras relaciones y dinámicas grupales y cómo el liderazgo puede fomentar vínculos saludables. Es decir, el ser humano, puesto en evidencia también en los videos de dos experimentos sociales que les compartí, que el ser humano necesita pertenecer para sobrevivir, pertenecer para sobrevivir. Entonces, ¿actuamos mejor o actuamos peor cuando nos miran? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Actuamos diferente? ¿Mantenemos nuestra posición si estamos frente a otros o no estando? Entonces, es importante desde la infancia, desde la adolescencia, fomentar esas normas, esos valores que estén arraigados independientemente de la influencia de los demás. Influencia social y conformidad. La influencia social y la conformidad se refieren al modo en que las personas ajustan, señores, sus pensamientos, sus emociones o conductas para alinearse con las normas, expectativas o comportamientos de un grupo. Eso es la influencia social. Cuando la misma Biblia habla de lo que es eh, relacionarse con los demás, que cuidado con quien te juntas, eh, mm, habla del yugo desigual. La misma palabra de Dios nos habla sobre influencia social. Aquí dice, más abajo, la influencia social, presión explícita o implícita que ejerce el grupo sobre un individuo. Y la conformidad es la tendencia a modificar la propia conducta o juicio para coincidir con la mayoría, incluso si se contradice con la percepción personal. Si ven en los videos, ahí está muy claro el tema de la influencia y al mismo tiempo lo que es la conformidad. ¿Qué significa eso en nuestro comportamiento? Eh, y además también vemos que no importa las edades en el experimento, no importa el género, sino el tema de la presión de grupo y de querer adaptarnos para pertenecer. Entonces, en ese proceso actuamos diferente en un grupo porque buscamos aceptación. Queremos no notarnos diferente, no notarnos asocial, disocial. Entonces evitamos
que nos rechacen y creemos que los demás tienen razón o quizás no lo creemos, pero hacemos entender que sí para pertenecer y no ser rechazado. Entonces, hay un tema entre presión social, lo que son las normas implícitas, los que son los valores, y también está el tema de la obediencia, está también implícito en este tema, la obediencia, influencia social y conformidad. Hay otro punto dentro del comportamiento social que son los prejuicios y estereotipos. Dentro de los prejuicios y estereotipos vemos lo que es la categorización social que divide el mundo en nosotros y otros. Hay temas de clase, tanto por raza, por aspecto económico. También podemos ver aquí los sesgos implícitos, influyen cómo evaluamos a esos grupos de acuerdo a la perspectiva o experiencia que tengamos o visión de las cosas. En cuanto a la discriminación, convierte esos sesgos en acciones que afectan la vida de las personas. Tenemos un sesgo, o puede ser de un tema cultural, entonces lo evidenciamos afectando a los demás. Eso es así. Entonces, ¿qué podemos ver en cuanto a lo desglosado ahí? Que en la categorización social tiene que ver mucho lo que es el tema mental, es decir, por qué clasificamos a las personas. Y es que hay un punto en cuanto a las características visibles y percibidas. Puede entrar ahí en esa categorización, como le decía, el aspecto económico, el estatus, la religión. La religión se categoriza a las personas por su religión, por la edad, por la edad, por su género, también por su raza, por su etnia. Entonces, esto funciona de manera cognitiva, si está en nuestros pensamientos. Simplifica lo que es la realidad, pero puede generar estereotipos, esta categorización. Me explico. Por ejemplo, asumir que alguien pertenece a cierto grupo por su forma de vestir o por su forma de hablar. Eso es categorización. Es si vemos a alguien, me dice a mí inmediatamente de una vez, bueno, ese tiene que ser hijo de fulano, ese tiene que vivir en tal lugar, ese debe de andar en tal vehículo, esa debe de ser cristiana, no se debe de ser un impío. Bueno, él tiene una camisa rosada, ese debe de ser homosexual. Entonces, categorizamos dentro de las características, género económico, religión, edad, lo antes mencionado. Entonces, en la parte de los sesgos implícitos, son nada más que prejuicios y son muchas veces hasta inconscientes. Y estos influyen en cómo percibimos y tratamos a los demás. Eso está clarísimo. Entonces, eh, y como ejemplo podemos destacar que preferir, un ejemplo, inconscientemente, a candidatos de un grupo social sobre otros en una entrevista laboral. Puede haber un riesgo, un sesgo ahí. ¿En base a qué? Quizá al color de piel. Bueno, vamos a ponerla en servicio al cliente, no por su capacidad, sino porque vende una imagen para nosotros tal o cual. Entonces se manifiesta en microconductas también como el tono de voz, el lenguaje corporal y el nivel de atención. Esos son los sesgos implícitos. Aquí están detallados. Yo le voy a compartir la presentación, como siempre, y vamos a desglosar lo que es la parte de la discriminación. Es la conducta observable que resulta de prejuicios y sesgos, de lo antes mencionado,
tanto por el prejuicio en las categorizaciones como los sesgos que están implícitos, que son automáticos, a veces inconscientes, están los dos evidenciados en la discriminación. Puede ser directa, un rechazo explícito, indirecta, una exclusión sutil, falta de oportunidades. Se traduce en desigualdad social, laboral, educativa y política. Ojo, muy importante destacar, la desigualdad social, laboral y educativa y política es discriminación. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Negarle el acceso a un servicio a alguien o no darle un trato justo por pertenecer a un grupo tal, siendo un servicio obligatorio, humanizado, como un derecho humano y fundamental. Eso es discriminación. Ok. Cuando hablamos de comportamiento social, no podemos dejar atrás la empatía. Y aquí le agregamos también lo que es el liderazgo. Cuando hablamos de empatía, como dice la primera columna, es ponernos en el lugar del otro. Todos sabemos lo que es empatía, lo que estamos aquí presentes. Pero hay características. Es la capacidad de comprender y sentir lo que otra persona experimenta. No todo el mundo sabe hacer eso. Debemos de ser empáticos, pero comprender, como ahí dice, sentir, escuchar, entender. Es decir, no escuchar como uno escucha un ruido, un perro ladrando, la bocina. No, no, no. Es activamente reconociendo y validando las emociones de los demás y responder al mismo tiempo con sensibilidad. Es decir, no es algo solo emocional de que tú sientas en tu corazón. No, debe ser algo desde el punto de vista cognitivo. Entender cuál es la perspectiva de esa persona, de que tal vez se ve simple ante tus ojos, pero ante los ojos de esa persona el problema es grande, porque de su perspectiva y sus experiencias así. Aunque no lo compartamos, la idea. Un líder que ajusta sus decisiones, por ejemplo, considerando cómo puede afectar a los demás miembros del equipo, aunque a él no le perjudique en nada. Un horario de trabajo, vamos a abrir una oficina en tal lugar, bueno, vamos a poner allí en esa oficina a fulano que vive a 2 esquinas, no a fulana que vive a 1 hora y media del lugar. Entonces, eso es. No es, bueno, es duro, no es fácil, 1 hora y media para llegar. ¡Wow! ¡Qué duro! Ok, hasta ahí se quedó. No. Si tú te pones en el lugar de esa persona, dice, espérate, hay que buscarle la vuelta porque eso no es fácil. Entonces, la empatía es más allá que el sentimiento, más allá que lo emocional. Liderazgo transformacional. Cuando hablamos del liderazgo desde lo transformacional, es porque este líder inspira, motiva, tiene una visión compartida, no está centrado en una sola toma de decisión y esas mismas decisiones transforman, evolucionan hacia los demás. Es un modelo que motiva a las personas a alcanzar su máximo potencial, su del desarrollo, la innovación. Esos líderes transformacionales no solo gestionan lo que son las labores, las tareas, las metas, los proyectos, corto, mediano, largo plazo, sino que toman en cuenta lo que los demás perciben, lo que los demás piensan, el resto del equipo. Un docente, por ejemplo, un maestro que motiva a sus estudiantes a ver el aprendizaje más que tienen que aprender esa clase. No, porque así, porque tienen que sacar 100. No, que motivar a los alumnos que el aprendizaje es un camino de crecimiento, de superación personal.
de algo más allá, que solamente memorícense la fecha de la independencia. No, denle un tono de involucrar el valor patrio, su historia, lo que significa ese país, el país y lo que conllevó esa lucha de independencia. Entonces se mezclan emociones, sentimientos, historias e ir más allá que un simple aprendizaje o una memorización momentánea. La tercera columna dice sobre los vínculos de confianza. Para que haya vínculo de confianza debe haber coherencia, transparencia, respeto y brindar esa seguridad. Interesantísimo, interesantísimo. Coherencia, transparencia, respeto y seguridad. Porque la confianza viene siendo ese pegamento que sostiene las relaciones de liderazgo. Y la coherencia, la transparencia y el respeto, todo eso se va construyendo. Los vínculos de confianza permiten que las personas se sientan seguras para expresar ideas, para cometer errores y para aprender. Todo esto lo estamos desglosando porque el comportamiento, la confianza, lo que es el liderazgo, todos son ambientes en los que nos vemos envueltos cada día, ya sea en el ambiente de trabajo, en el lugar de estudio, en las relaciones personales, sociales, todo lo que son esos puntos que hemos detallado. Hemos detallado un supervisor que cumple con lo que promete y protege la dignidad de su equipo, está generando un vínculo de confianza. Eso es así. Ahí debajo tenemos lo que es la neurona espejo. No quise dejar de puntualizar esa neurona, pues estamos ampliando lo que es la psicología y no podemos dejar de mencionar, como ahí dice, la base biológica de este tema, de lo que es la empatía y es la neurona espejo. Estas neuronas eh, son un tipo especial de neuronas. Ellas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona hacerla. El descubrimiento de estas neuronas fueron identificadas en los años 90 y primero fue en monos, pero luego se hallaron los mismos sistemas similares en humanos. Y la función principal es reflejar, por eso se llaman espejos. Internamente, lo que vemos en los demás se demostró que crea una conexión automática entre la experiencia de esa persona y la nuestra. Los neurotransmisores se activan y se ven a través de la resonancia magnética. Por eso fueron identificadas a partir de los años 90, porque fue como del 85 al 90 que comenzó a trabajarse, a utilizarse, a desarrollarse lo que es la resonancia magnética, resonancia magnética, que es lo que no permite ver el comportamiento de los neurotransmisores. Entonces, la relación con la empatía y esta neurona espejo es que gracias a ella podemos sentir y comprender las emociones ajenas como si fueran propias. Al ver a alguien tropezar, por ejemplo, sentimos una reacción física inmediata. Es decir, queremos como hasta reaccionar, como hasta querer agarrar a la otra persona. ¿Qué podemos también decir? Al ver una sonrisa en alguien, nosotros generalmente tendemos a sonreír. Eso es la neurona espejo. Parte biológica, para recapitular, que explica por qué podemos ponernos en el lugar del otro y experimentar empatía de manera natural. Esa es la responsable de ese comportamiento. Experimento de Ash. Ash, la presión de grupo. ¿Por qué decimos que una línea es más larga si sabemos que no lo es? El experimento de Ash, porque hay como que habla de inmediatamente de línea. ¿Y por qué Ash? El psicólogo Solomon Ash demostró cómo la influencia social puede llevarnos a decir que una línea es más larga, aún sabiendo que no lo es. Y es que, diseño del experimento, como bien dice, un grupo de participantes debía comparar las longitudes de varias líneas.
Solo uno era el verdadero sujeto. Los demás eran cómplices que daban respuestas incorrectas de manera intencional. Medían una línea y todos los que estaban ahí midiendo la línea, si medía 5 pulgadas, ellos decían 4, aún con la cinta métrica. Todos decían que era 4, pero la medición decía 5 y solo uno estaba realizando de manera real el experimento. Resultado, muchos sujetos se alineaban con la mayoría, aunque la respuesta fuera evidentemente errónea. Explicación, la presión de grupo genera conformidad, como le decía en un principio, le pido que por favor vean los dos videos. Preferimos coincidir con los demás para evitar el rechazo o la incomodidad de ser el diferente. Entonces, el que estaba haciendo el experimento, le daba 5, pero como todos los demás, de 10 personas, 9 dicen que 4. ¿Qué yo hago? Debo de defender mi conocimiento, pero ese no es el caso. En la mayoría de las personas influye lo que dice la mayoría para su toma de decisiones. Entonces, el experimento Ash muestra que la necesidad de pertenencia y de aceptación social puede ser tan fuerte que nos lleva a negar la evidencia de nuestros propios sentidos, de nuestro propio criterio. Y eso es grave. Es por eso que hoy en día y cada vez se va degenerando tanto la sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento y eso es lo que va arrastrando a los demás y a las nuevas generaciones. Está también lo que es el efecto espectador. ¿Por qué nadie ayuda en una emergencia? Eso suele suceder. Si hay mucha gente, ¿qué pasa? Hay una difusión de la responsabilidad. Razón principal, ahí dice, cada individuo piensa que otro lo hará, lo que diluye la responsabilidad personal. Este fenómeno se llama difusión de la responsabilidad. El resultado es que todos esperan que alguien actúe, pero nadie lo hace. Tremendo efecto espectador. Cuando ocurre una emergencia en presencia de muchas personas, paradójicamente es menos probable que alguien intervenga. Por eso que estamos definiendo ahí. El efecto espectador muestra cómo la presencia de muchos testigos reduce la acción individual. ¿Por qué? Porque todo el mundo que espera que el otro lo haga. La responsabilidad se reparte y se pierde. Entonces también en el comportamiento social se da lo que es la difusión de la responsabilidad. Desindividualización. Santo, aleluya. El anonimato en las redes sociales y multitudes. ¿Cuáles son las características de este comportamiento, de la desindividualización? Bueno, se disminuye la autoconciencia, el control personal, se diluye la responsabilidad individual, surgen conductas impulsivas, agresivas o poco reguladas. Ejemplo, en redes sociales alguien insulta o agrede verbalmente porque siente que su identidad está protegida por el anonimato. En multitudes, en una protesta o evento masivo, las personas pueden actuar de manera más extrema que si estuvieran solas, porque nadie sabrá que fui yo. Entonces, ahí está lo que es la desindividualización. Ay, 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 ay. Es que, como bien dice, las personas pierden el sentido de identidad al estar en grandes multitudes. eh, el anonimato, el anonimato se evidencia y eso quita la responsabilidad individual. Entonces, la masa y el anonimato pueden transformar la conducta, reduciendo la responsabilidad de la persona y aumentando la probabilidad de que haya, digamos, comportamientos negativos, disociales, desinhibidos. Entonces, eh, visto esto, lo que es el estereotipo, recordando que es una creencia desde el tema cognitivo, los pensamientos,
El prejuicio tiene mucho que ver con lo que es la actitud, la emoción, es algo afectivo. Y vimos que la discriminación es un tema de acción. Es un tema que una vez unido el estereotipo y el prejuicio, vimos la discriminación. Eh, también, también podemos decir, en síntesis, que mejorar nuestras relaciones interpersonales implica conciencia de los sesgos, prácticas de la empatía, construcción de la confianza, acción responsable frente a la presión social, mantener la identidad y responsabilidad en contexto de anonimato. Todas esas son cosas que no podemos dejarla a un lado. La toma de conciencia de cómo clasificamos a los demás, preguntarnos si nuestras decisiones o actitudes están basadas en estereotipos o son o es algo personal o algo que sí está relacionado a la realidad. La empatía, escuchar, señores, activamente, usar esa capacidad de la neurona espejo. Vamos a ponernos más en el lugar del otro sin juzgar o responderle. En cuanto al liderazgo, lo que ejerce el liderazgo, inspirar a otros con una visión compartida y coherente. Señora, vamos a construir esos vínculos de confianza. Jóvenes, personas que sientan que sean influenciables, resistir esa presión de grupo y al efecto espectador. Tener esa valentía individual de atrevernos a actuar aunque la mayoría no lo haga. Y recordar que la responsabilidad no se diluye. Cada persona puede marcar la diferencia en una emergencia o ante, por ejemplo, una injusticia. No hacernos de la vista gorda. Y, por supuesto, como último punto, tratamos lo que es la desindividualización. Evitar ese punto, es en redes sociales, en multitudes, mantener lo que es la autoconciencia y la responsabilidad personal. Preguntarnos, por ejemplo, ¿diría o haría esto si me vieran solo como un individuo? Es decir, la clave está en combinar lo que es la autoconciencia, la empatía, la responsabilidad, para crear vínculos más humanos, vínculos más justos y que esa misma accionar sea de inspiración para otros, transformando lo que es la sociedad. Tenemos una responsabilidad aquí, cualquier tipo de profesional que esté escuchando esto, aún más de la psicología, aquellos maestros, el médico, el que da un servicio debe de tomar en cuenta todo eso. Ese es el módulo 4. Veré si lo extendemos al jueves próximo o mandaré una clase así mismo grabada ya para concluir, porque se accidentó mucho este diplomado. Pero a pesar de todo, la clase se está dando gracias a la virtualidad, gracias a la tecnología. El módulo 4 se titula El mapa del bienestar, ya lo que es la salud mental en general, herramientas para la resiliencia y el equilibrio emocional, que no es tan fácil. A veces queremos decir, ser resiliente, sobreponerse a las dificultades. Se oye muy simple, pero no es sencillo. Hay herramientas para ello. Y el equilibrio emocional, por supuesto, es lo que te va a permitir tener salud mental. Salud mental es equilibrio emocional. Cuando estamos desequilibrados emocionalmente, entonces estamos discapacitados mentalmente, emocionalmente para enfrentar la vida. Entonces, hasta aquí, muchísimas gracias. Feliz resto del día, de la noche, de la tarde, a la hora que lo vean. Y quiero que me compartan el aprendizaje que tuvieron de este módulo para entonces sí poder dar continuidad al siguiente. Muchas bendiciones, que Dios le prospere, le guarde y le bendiga.